Como veníamos viendo en la clase anterior, la Segunda Guerra Mundial se caracterizó por ser un conflicto bélico entre dos bloques, el de los países aliados por un lado y de las potencias del eje por el otro. Por un lado, recuerden que cuando hablamos de países aliados hablamos principalmente de Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, la Unión Soviética, China, y por el otro lado, cuando hablamos de las potencias del eje, estamos haciendo referencia a Alemania, Japón y en un primer momento a Italia. En el marco de esta guerra ya habíamos visto cuál fue el desarrollo, cuál fue el desenlace. Lo que nosotros tenemos que averiguar en esta clase es justamente cuáles son los efectos que va a generar dicho acontecimiento y en ese caso qué repercusiones van a tener esos efectos a nivel planetario justamente en esta edad contemporánea. El autor que nos va a permitir hacer esto va a ser justamente Josep Fontana, que es un historiador español abocado al estudio de la historia contemporánea, que escribe un libro que se llama Por el bien del imperio, un mundo desde 1945, donde el autor nos va a explicar justamente cuáles son las consecuencias de dicho acontecimiento histórico en el mundo contemporáneo en el que vivimos. En la introducción del libro, Joseph Fontana nos comenta que él tenía 14 años de edad cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial en septiembre del 45, y el mundo que se vislumbraba era un mundo mucho más igualitario, donde se había eliminado la amenaza del totalitarismo, como es el caso de Alemania, y en este mundo más igualitario había una serie de parámetros que eran los que iban a permitir llegar justamente a ese camino y que quedaban escritos en lo que se conoce como la Carta del Atlántico, firmada en el año 1941, principalmente con Churchill como primer ministro de Inglaterra y en ese momento el presidente Roosevelt, presidente de Estados Unidos, entre las cuales uno de los principales parámetros para llegar a ese marco de igualdad, como veníamos diciendo, tenía que ver con la autodeterminación de los pueblos, es decir, la capacidad que tenía cada pueblo de elegir la forma de gobierno que les fuera más afín. Garantizar a su vez también los derechos de los hombres y sobre todo eliminar cualquier tipo de elemento que provocara algún rasgo de maldad o de conducta nociva hacia la humanidad. En ese rango de posibilidades, o mejor dicho, en ese rango de acciones que se deseaban concluir, es que Joseph Fontana empieza a darse cuenta a medida que pasan los años que era totalmente un panorama que carecía de materialidad, es decir, era un panorama ilusorio en la medida en que la paz nunca llegó porque los conflictos bélicos siguieron persistiendo, caracterizados sobre todo por Estados Unidos y esta guerra en Irak, en Afganistán, porque la democracia como sistema de gobierno resulta ser aparente, porque la globalización como fenómeno mundial lo que hace es acrecentar signos de desigualdad, de pobreza, porque siguen persistiendo la vulneración de los derechos humanos, como nosotros bien habíamos visto en los trabajos anteriores cuando desarrollamos la esclavitud moderna. Es decir, hay una serie de parámetros contemporáneos que permiten desmitificar ese panorama de mayor igualdad que se promulgaba por lo menos desde la posición de los países aliados. Cuando hablamos estrictamente de cuáles son las consecuencias inmediatas de esa Segunda Guerra Mundial, tenemos que decir el desarrollo de lo que se conoce como la Guerra Fría, como aquel conflicto que no involucró directamente en un conflicto armado entre Estados Unidos y la Unión Soviética, sino que fue más bien un conflicto que se da en un marco universal, pero de manera indirecta. Ahora,
Lo que hay que denominar es que el objetivo de esta Guerra Fría se da inicialmente porque ambas potencias buscaban establecer un liderazgo mundial, pero desde órdenes políticos, sociales y económicos totalmente diferentes. Por un lado, Estados Unidos, de la mano con los países aliados, buscaba establecer un sistema de libre empresa, que hoy lo conocemos como capitalismo, este orden político, económico y social del capitalismo, y por el otro lado tenemos con la Unión Soviética la necesidad de establecer un orden socialista. Ahora, la lucha entre estas dos potencias es la que va a caracterizar esta Guerra Fría, donde el enfrentamiento militar no se produce de manera directa, porque recordemos ambas tienen en su arsenal militar bombas nucleares. Entonces, el clima y el panorama que se vislumbra a nivel mundial es un clima y un panorama de incertidumbre. Ahora, lo que es importante tener en cuenta, nos dice el autor, es que el conflicto se desencadena cuando el presidente Truman de Estados Unidos hace pública la doctrina de atacar al comunismo, poniendo como eje vertebrador de esa doctrina la amenaza que representa la Unión Soviética por su potencial armamentístico, en este caso por la bomba nuclear. La Unión Soviética representa una amenaza al mundo libre, este mundo libre que es propio de la visión de los aliados. También representa una amenaza por su potencial destructivo, como es el arma nuclear. ¿Y cuál es la visión entonces que está manejando la Unión Soviética frente a este conflicto? Primero es que, si bien intencionalmente hay una necesidad de establecer un liderazgo mundial, el socialismo cree que la historia le va a dar la razón, porque eventualmente va a demostrar ser un orden político y económico superior al capitalismo, porque la historia justamente va a demostrar las contradicciones que plantea el capitalismo por esta explotación de dominados por dominadores, es decir, la explotación de los dominadores hacia los dominados, plantea una contradicción que hará con el tiempo que el proletariado, es decir, la clase trabajadora, se dé cuenta de esas injusticias y se levante de manera consciente y luche contra, en este caso, un sistema o un orden político opresor. La mirada o el ejemplo de un nuevo mundo mucho más igualitario, entonces, era el que empezaba a desarrollar y a consolidar la Unión Soviética. Retomemos entonces. Hay una fe ciega en el desarrollo de la historia que beneficiará eventualmente a la Unión Soviética, porque ese desarrollo de la historia va a mostrar los beneficios del orden socialista y las contradicciones del orden capitalista. Uno de carácter opresor y el otro de un carácter mucho más igualitario. Otro rasgo a mencionar va a ser la creación de la Organización de las Naciones Unidas el 25 de abril de 1945, recordando a meses de que termina la Segunda Guerra Mundial, donde los países aliados se reúnen para dictaminar cuál va a ser el nuevo orden mundial. En ese panorama de organización se reúnen justamente 46 países, de los cuales cada uno de ellos envía representantes a esta organización, que va a formar un Consejo de Seguridad por 15 miembros, de los cuales 5 van a ser de carácter permanente dentro de ese Consejo de Seguridad, que van a ser Estados Unidos, Inglaterra, Francia, la Unión Soviética y China, es decir, las principales potencias de los países aliados, dándole un marco de movilidad importante a la hora de que se decidan políticas de carácter internacional, de las cuales, si ellos no están de acuerdo, pueden justamente votarlas.
o mejor dicho, vetarlas, es decir, votar en contra de la decisión de ese Consejo de Seguridad. Ahora, otro elemento que es muy interesante tener en cuenta cuando hablamos de la Organización de las Naciones Unidas es que va a ser un parámetro que va a incidir en este rango de bipolaridad que se da entre la Unión Soviética y entre Estados Unidos, y ya vamos a ver por qué.